pero ya estamos en comunicación con alguien que merece todo nuestro respeto y que ella sabe muy bien que yo quiero muchísimo, muchísimo, que es Graciela Fernández Meijide. ¿Cómo estás, Graciela? Jorge Enríquez y María Luján Batallán te estamos saludando. Hola, ¿Cómo Graciela. estás, María Luján? ¿Qué tal, Jorge? Qué Muy gusto bien. escucharlos. No, le Gracias, gusto es sí. nuestro porque seguís siendo una referente insoslayable, no solamente en el tema derechos humanos, sino como, ya te lo dije en una oportunidad, no me sonrojo decírtelo, pero una de las más grandes mujeres de la historia de nuestro país, y yo creo que la política viviente más importante que tiene la Argentina, como también lo dijimos, se lo dije un día a Santiago Kovadlov, justamente en el homenaje que te hicimos en la legislatura, yo era diputado todavía en ese Cierto, momento, y le dije, mira, ella es la cierto. mujer viviente más importante de la política argentina, y vos sos el filósofo viviente más importante de la Argentina, y ambos son, como política, como defensor de derechos humanos y él como filósofo, creo que de las glorias más grandes de nuestra historia. Y siempre Epa. no, sí, sí, las cosas hay que decirlas. ¿Sabes qué pasa, Graciela? Yo siempre digo que los homenajes hay que hacerlos en vida, porque después, viste, cuando uno dice, ¿te acordás? Pues fíjate con Magdalena, lo que pasó. Magdalena tuvo muchos homenajes en vida, pero cada vez que va pasando Sí, el tiempo, se agiganta su figura, como la de Raúl Alfonsín, por ejemplo, y tantos otros. Uno piensa mujeres de la actualidad y vos, yo pienso en vos y pienso en Magdalena. Otros nombres no me si me remonto en el tiempo, puede ser una tía lejana mía, Julieta Lanteri, tía sí. bisabuela mía, Julieta Lanteri, que fue también una gran referente argentina, siento orgullo de ser un descendiente de ella. Podemos hablar de Elvira de Lepiana de Rawson, podemos hablar de Alicia Moro de Justo, podemos hablar de, bueno, dentro del radicalismo, por supuesto, la referencia que hay siempre Florentina. a Florentina Gómez Miranda. Entonces, pero esto lo digo en serio, cuando, mira, me recuerdo una frase que dijo, hablando del odio y hablando del diálogo, una frase que dijo más o menos, eh, eh, la voy a tratar de recordar, que decía que todo en tu vida te autorizaba a hacer del resentimiento y el odio un lugar de residencia definitiva y no te alojaste en ellos porque hiciste un desafío, optaste por la ley, por cumplir con la ley, donde en un momento y en un lugar donde era despreciada la ley y que realmente Así es. siempre vos te prestaste para el encuentro donde la mayoría optaba por la beligerancia. Entonces, me parece que en esta hora es muy bueno escucharte, sobre todo cuando se han, y a raíz también de unas declaraciones tuyas, cuando se ha hecho una apropiación de los derechos humanos, cuando realmente la que enarboló esta bandera fuiste vos y no lo hiciste desde el amor y no desde el odio. Y vaya, como decía él, tenías derecho a ser resentida porque uno piensa lo que es la pérdida de un hijo y en esa forma tan brutal, repentina Es que, y atroz, y uno dice, ¿cómo puede de haber tenido tanta fuerza? bueno, mira, yo aprendí muchas cosas, la vida me enseñó muchas cosas, y mucha de la gente que nos acompañó, sobre todo en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, durante la dictadura, había pocos directamente afectados, como decíamos, pocos, éramos 4 o 5 los que teníamos hijos desaparecidos, y el resto estaba ahí por una convicción moral, por lo cual yo estaba tan agradecida, porque exponían sus vidas y ponían un esfuerzo, y sus sentimientos, su convicción, desde un lugar que a nosotros nos obligaba más, porque los padres, madres, padres, ¿qué menos podíamos hacer que buscar a nuestros hijos y pedir justicia? En cambio, Monseñor de Nevares, Alfredo Bravo, Marcia Meyer, Carlos Matinoni, Raúl Alfonsín, Oscar Allende, todos ellos estaban por convicción.
y les agradezco enormemente ese esfuerzo. Y presentaban amparos y habeas corpus, ¿no? Justamente, cosa que no hacían otros que se arrogaron tener los derechos humanos, no apropiarse de ellos. Y además defendían los derechos humanos con el poder político y general enorme que tenían las fuerzas armadas que estaban enfrente. Pero yo aprendí que quedarme en el odio, que lo tuve, no me permitía escuchar otras cosas, otras voces. Me cerraba, no me permitía salir a buscar más comprensión en otras posturas. Y ahí entendí la frase de Borges: cuidado, no te ensañes mucho con el enemigo porque terminas pareciéndote. Claro. Tal cual. Uno cuando piensa, y concretamente cuando hablamos de estos que no se acercaron a los derechos humanos y que lograron tener, como los Kirchner concretamente en Santa Cruz, fueron partícipes de la dictadura militar, en tiempos, como vos decís, muy difíciles, porque yo me había recibido recién de abogado y simplemente por amistad con un amigo que lo llamábamos el Loco Irigoyen. Él tenía desaparecida a la hermana y a su cuñado, y me dijo, presentase, ¿podés presentarme un habeas corpus? Y yo perfectamente dije, sí, cómo no, cómo. Y después hubo otro tercer caso más. Y me acuerdo que en la Asociación de Abogados, Raúl Alfonsín me dijo, usted es muy joven, me dijo, dice, tenga cuidado, porque... Y uno en ese momento decía, lo hice, yo tenía 24, 25, como una patriada lo hacía, sin saber las consecuencias. Después empecé a darme cuenta de que las consecuencias podían ser gravísimas. Y eso lo tengo siempre como un cosa, digo, por lo menos, porque lo hice como lo que vos estás diciendo ahora, sin que me hubiera pegado cerca, porque era la hermana de un amigo, o sea que no me pegaba cerca como un familiar directo. Y sin embargo uno lo hizo. Y uno cuando ve que estos ahora están hablando de derechos humanos y que conocemos las historias de algunos, el actual presidente, hay fotos que cuando empezó a militar en política hacía el saludo nazi, formó parte de un partido de derecha. O sea, está bien, yo no quiero revolver todo eso porque parece... Claro, yo creo que tenemos que partir desde el momento en que se pudo terminar con esa dictadura y se pudo hacer algo que Alfonsín había prometido, que fue una investigación y después un juicio que fue ejemplar. Un juicio con un partido militar que todavía tenía su fuerza. Vaya si estaba fuerte. Seguro. Después, ¿cuánto tardó en hacer el golpe en Semana Santa? Menos de... El tiempo de que en un tribunal de Córdoba ya van a declarar a un teniente. Claro. Y ahí aparecieron los carapintadas, es decir, estábamos en plena democracia. Se levantaron. Semana Santa del 87. Exactamente, Semana Santa. Bueno, yo lo que creo que para entender un poco lo que nos pasa ahora y ver lo que uno podría desear, es que es cierto, hubo una apropiación del tema de derechos humanos y se caracterizó la época de los 60 y los 70 como una época de héroes. Y en realidad fue una época de enorme equivocación, porque cuando uno reemplaza la política por la herramienta de la lucha armada, termina no consiguiendo lo que quería. Y al contrario, sumiendo a mucha gente, porque por otro lado los militares estaban acostumbrados a dar golpes, así que fueron muy rápidos en la reacción. Y las tres armas en conjunto esta vez, que se hicieron cargo, voltearon el gobierno democrático y se hicieron cargo del poder en toda su extensión, también de su propia impunidad, que les garantizaba su propia impunidad. Ahora bien,
terminada la dictadura Malvinas mediante, se cumplió con lo que Alfonsín había prometido. Y cuando entregamos el nunca más, Sí. que el 20 de septiembre van a ser 38 años, estábamos, ¿qué quería decir ese nunca más para mí? Nunca más a la desaparición forzada de personas, que es lo que el informe que estábamos dando nosotros. Pero además, nunca más a los golpes militares y nunca más a la violencia como herramienta de la política. Y por otro lado, nunca más al odio, porque el odio no ayuda a crecer a los países. Claro. Se por puede supuesto. tener fuertísimas diferencias con quienes piensen diferente, y está bien, y Obvio. reconocer que existen y que tienen derecho. Ahora, convertirlo en enemigo como estrategia de aumentar el poder, eso ya es discurso de odio. Graciela, a mí me queda ahora Claro. pensar, ¿no? Que se cumplen 38 años ahora el 20 de septiembre respecto del nunca más, por un lado. Por otro lado, lo que se pretendía justamente terminar, ¿no? Y dejar en el pasado, y me acuerdo hasta las palabras de Estracera, ¿no? También el odio, la impunidad y la violencia. Lamentablemente, justamente en este momento estamos padeciendo que alguna persona no, o sea, quiere quedar impune, y como la justicia le está llegando, está generando a su vez un odio que a su vez genera violencia. Es como que lamentablemente dimos todos pasos para atrás y no podemos dar pasos para adelante porque retrocedimos en algo que hace 38 años dijimos basta, nunca más. Sí, y María Julián, Luján. María Luján, ¿sabes qué? Además, agregale el atentado que existió contra la vicepresidente. Sí. Un grupo de marginales. Sí, gente Un que grupo rota, de- totalmente rota. Bueno, ahora, si vos pensás qué hubiera ocurrido de haberse disparado el tiro y haber matado a la vicepresidenta, hubiéramos estado en este momento en una lucha cuerpo a cuerpo por la calle. Yo creo que esto hay que tomarlo en cuenta, porque el discurso del odio, cuando se exacerba y baja justamente de las más altas autoridades y se va extendiendo, toma a cuantos estén dispuestos a hacerlo, incluso contra esa misma gente, porque estimula las carencias de razonamiento correcto, de educación, de trabajo útil, de esos grupos que son lumpen, es cierto, pero que tienen capacidad hoy de hacerse ver en la televisión, de hacerse ver en las redes, hasta demostrarse apuntando con una pistola, sacar la satisfacción de ser famoso por unos minutos, tener su minuto de gloria aunque se esté actuando violentamente. Yo creo que en eso tenemos que tener cuidado y deberíamos llamar, esto debería llamar mucho la atención a los partidos políticos. Y no solo a los partidos políticos, a todos aquellos que son élite, tanto empresarial como sindical, como eclesiástica, sea la religión que sea. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad cuando uno conduce o dirige. Y me parece a mí que en un momento en que el país tiene la pobreza más grande que tuvimos hasta ahora, que la inflación sigue y no parece querer detenerse, que hay una enorme desconfianza en el gobierno y en los políticos, todos deberían estar trabajando para revertir, primero que nada, que se recupere la confianza, porque estoy segura, María Luján, Jorge, que toda la penuria económica
tiene una enorme relación con el mal manejo de la política. Y que si no se terminan firmando algún tipo de acuerdos donde cada uno tenga que ceder para poder recibir, y que vaya incluso más allá del Congreso, que en el Congreso sería el lugar lógico en tiempos normales, pero que hubiera una convocatoria que fuera más amplia, como para poder decir, bueno, acá hay 5 puntos, 6 puntos, y yo digo este, y yo digo aquel, y lo discutimos, en los cuales nos comprometemos a actuar en el futuro, gane quien gane, de tal manera. Ahora, ¿vos crees institucionalizar eso? ¿Y vos crees realmente en un acuerdo cuando tenés que acordar con gente que está acostumbrada a no cumplir? Este es el problema. Vos conociste, sí, pero el acuerdo que se hizo en España, el acuerdo que se hizo la Moncloa, el acuerdo que se hizo en Chile, el acuerdo que se hizo en Israel, que salvó a Israel, eran 2 partidos que se detestaban, se combatían, pero se dieron cuenta que Israel se iba a hundir en el abismo. Y dijeron, paremos acá. Y acordamos determinadas cosas. Sí, pero acá... En lo demás seguiremos discutiendo, pero esto lo vamos a respetar. Yo coincido y te digo una cosa, me levanto todos los días, ¿cómo puedo hacer para dialogar? Lo intenté los 4 años que fui diputado, pero lo que te dice María Luján es cierto, de repente vos estás dialogando y te están metiendo la puñalada trapera. ¿Cómo a veces podés dialogar? Es posible, es posible. Yo te digo, no estoy totalmente segura de que se pueda hacer. Digo lo que se debería lograr. Y te pongo un ejemplo que vos viviste conmigo, Jorge. La constituyente de la ciudad de Buenos Aires. Estábamos ahí, Rucauf y yo. Nada que ver el uno con el otro, para no poner más que algún ejemplo. Sin embargo, se hicieron todos los acuerdos que fue necesario hacer y fue una constituyente productiva, moderna, que tal vez hoy habría que modificar algunas cosas, pero en todo caso todo el mundo la votó por unanimidad. Y sí, eso nos debería poner orgullosos. No, eso desde ya, pero reconozcamos también en esta constituyente que no había yo nunca escuché hablar ni a vos ni a Rucauf de una manera despectiva, de una manera como descalificante el uno del otro, o sea que tenían visiones políticas diferentes, pero dentro de un mismo sistema. Acá lo que pasa es que hubiera 2 sistemas distintos. Por un lado, el populismo autoritario que excluye la pluralidad, anhela el unanimismo, la uniformidad del pensamiento y desprecia el Estado de Derecho. Y del otro lado, una democracia con liberal, más o menos liberal, que admite tanto a la centro-izquierda como a la centro-derecha. No trata de separar a los grupos radicalizados. Y se podía ir porque, es cierto, Rucauf estaba en un plano distinto al nuestro, es probable, era así, pero se podía llegar a alcanzar un diálogo. Tuvimos algunas diferencias también con Zaffaroni. Está bien, Jorge. Y con Zaffaroni llegamos a acordar en justicia un texto común. No? Pero además que la gente sepa algo. Si esa, y con Patricia Bullrich, también, que en ese momento estaba también y que tenía objeciones en el preámbulo que parecía que eran insalvables y se terminó acordando. Perdón, había que la gente lo entienda, había una líder y eras vos. Y acordaste